En las profundidades de los bosques sudamericanos, entre el susurro de las hojas y los crujidos de las ramas, se esconde una figura envuelta en misterio. Lo llaman el pombero, un ser mitológico conocido entre las comunidades guaraníes. Algunos lo ven como un protector del monte, otros como un acechador implacable, capaz de castigar con crueldad a los que osan desafiar su territorio. Pero, ¿de dónde viene esta extraña criatura? ¿Cuál es su verdadero propósito? Hoy les traigo la leyenda del pombero. En lo profundo de las selvas de Paraguay, el pombero es conocido por muchos nombres. El dueño del monte, el protector de la naturaleza, pero también el acechador de la oscuridad. Según la tradición guaraní, esta criatura es capaz de moverse en silencio, invisible entre las sombras, aguardando a aquellos que no respetan su territorio. Lo que hace que el pombero sea tan temido es su habilidad para manipular la mente de sus víctimas. Algunos dicen que puede hacerte sentir perdido, aunque solo estés a unos pasos de tu hogar. Otros aseguran que juega con tus sentidos, haciéndote oír cosas que no están allí, o peor aún, haciéndote ver aquello que deseas no haber visto. La leyenda del pombero ha pasado de generación en generación en las comunidades guaraníes, pero sus orígenes son aún más antiguos. Algunos dicen que fue creado por los dioses del monte para proteger la naturaleza de los seres humanos, para equilibrar la armonía entre el hombre y la tierra. Otros afirman que el pombero fue un hombre maldito, condenado por sus acciones contra la selva, transformado en una criatura que nunca encontraría la paz. Cuenta la historia que hace mucho tiempo, un cazador llamado Caray, arrogante y cruel, invadía constantemente la selva, destruyendo árboles, cazando animales en exceso y burlándose de los espíritus que la protegían. Los dioses enfurecidos decidieron castigar su soberbia, transformándolo en una criatura a la que todos temerían. Caray fue condenado a vagar por la selva, sin rostro humano, cubierto de pelo, con unas manos alargadas y garras afiladas. Desde entonces, el pombero se convirtió en el guardián de la naturaleza, un ser al que pocos han visto, y menos aún han sobrevivido para contar su historia. El pombero no es una simple criatura, su presencia es tan temida como enigmática. Los que aseguran haberlo visto lo describen como bajo y corpulento, con brazos anormalmente largos, una piel cubierta de pelo oscuro y áspero, unos ojos brillantes que parecen ver a través de la oscuridad más densa. Pero no es su aspecto lo más aterrador, sino su silencio. Puede moverse entre los árboles sin hacer el menor ruido, como si fuera una parte del propio bosque. También puede imitar el sonido de los animales o personas, usando estos engaños para confundir y desorientar a aquellos que se atreven a internarse en su territorio. Dicen que si lo escuchas antes de verlo, ya es demasiado tarde. Los relatos de encuentros con el pombero son muchos y variados. Algunos son simples advertencias, campesinos que regresan a sus hogares con herramientas desaparecidas, o animales extrañamente inquietos. Otros son mucho más aterradores. Se cuenta la historia de Tomás, un agricultor que decidió ignorar las advertencias de sus vecinos. No dejó ofrendas para el pombero y se adentró en el bosque al anochecer buscando madera. En cuanto entró, todo comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado y escuchó lo que parecían ser pasos detrás de él. Cuando se volteaba, no había nadie. Pero cuando decidió continuar, los pasos se hicieron más fuertes, más cerca. En medio de la confusión, vio una figura baja y encorvada entre los árboles. Los ojos del pombero brillaban en la oscuridad, observándolo. Tomás escapó corriendo, pero desde aquella noche nunca más volvió al bosque. Decía que sentía que el pombero lo perseguía, incluso cuando estaba en su casa. El miedo lo consumió hasta que enloqueció. Hay quienes, a pesar de todas las advertencias, deciden desafiar al pombero. La historia de Diego es solo un recordatorio de lo que ocurre cuando alguien ignora las señales. Una noche después de una larga jornada, decidió caminar hacia el río, cruzando el borde del bosque. La luna estaba llena,
iluminando el camino lo suficiente como para que él se sintiera seguro. Pero lo que no sabía es que esa luz solo haría que el bombero lo viera mejor. Diego caminaba tranquilo, pero a medida que se adentraba más en el bosque, algo empezó a cambiar. Los árboles que parecían ser sus viejos compañeros de trabajo, ahora parecían gigantes amenazantes. Sentía que las sombras se movían a su alrededor, pero cada vez que se detenía a mirar, no había nada que pudiera ver al menos. Entonces, lo escuchó. Al principio, fue un leve susurro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de él. Pero cuando giró para mirar, había un silencio absoluto. Nadie, nada, solo los árboles y el viento. Los susurros volvieron, pero ahora más cercanos, más claros. Diego intentó ignorarlo, pero con cada paso, los susurros se convertían en una risa baja y maliciosa que parecía seguirle los talones. Los relatos dicen que el bombero disfruta de jugar con sus víctimas antes de atraparlas. Hacen que pierda el sentido de la realidad, que duden de lo que ven y de lo que oyen. Diego, ahora completamente inmerso en la oscuridad del bosque, empezó a sentir que algo lo observaba, detrás de las sombras. Sabía que no estaba solo, pero no podía ver nada. Las risas crecían, reverberaban en su cabeza, sentía los pasos, pero cada vez que se giraba, solo había silencio. Luego, entre los árboles lo vio, una figura baja, encorvada, con ojos brillantes que lo miraban fijamente desde la distancia. Diego empezó a correr. Ya no era un hombre valiente, era un hombre aterrorizado, un hombre que sabía que algo más lo perseguía. Pero, por más que corría, el bosque parecía extenderse sin fin. Los árboles eran más altos, las sombras más densas, y la risa del bombero estaba en todas partes. Pronto ya no sabía si corría hacia el río o más profundo al terrible territorio del bombero. Los testigos cuentan que Juan desapareció durante días. Cuando finalmente lo encontraron, estaba en el claro del bosque, desorientado, murmurando sobre la risa del bombero. Nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos estaban vacíos, y cada que alguien le preguntaba qué había visto, simplemente susurraba: «Está aquí, siempre ha estado aquí». Al final, Juan desapareció por completo. Dicen que su rifle fue encontrado abandonado, y lo último que se escuchó de él fue un grito a la distancia, un grito ahogado por una risa oscura. Diego no es el único. A lo largo de los años, muchos han reportado encuentros similares con el bombero. Hombres, mujeres, incluso niños que aseguran haber oído los susurros en la oscuridad, haber sentido esa mirada en las sombras. Algunos dicen que si ves el bombero es porque ya es demasiado tarde. Las historias siguen acumulándose. Los que sobreviven suelen estar marcados de por vida, como si el bombero dejara una parte de su oscuridad dentro de ellos. Algunos se vuelven locos, otros desaparecen, y otros simplemente se quedan en silencio. No todos los encuentros con el bombero tienen finales oscuros. A lo largo de los años, las comunidades rurales han desarrollado formas para apaciguar esta criatura. Las ofrendas son una parte crucial de esta tradición. Los campesinos suelen dejar tabaco, miel, licor o incluso panes frescos en los bordes de sus propiedades, como señal de respeto al guardián del monte. Las ofrendas sirven para mantener al bombero satisfecho y evitar que cause problemas, pero no solo son una medida de protección. Algunos creen que el bombero puede ser generoso con aquellos que lo respetan. Se dice que aquellos que hacen ofrendas regularmente encuentran sus tierras fértiles, sus animales protegidos y sus cosechas abundantes. El bombero no es solo un ser de maldad. Como guardián de la naturaleza, también puede recompensar a quienes respetan su territorio. Muchos agricultores cuentan historias de cómo, tras hacer ofrendas, sus cosechas prosperaron de manera inexplicable, o cómo sus animales sobrevivieron a tormentas que destruyeron granjas cercanas. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. Aquellos que ofenden al bombero enfrentan consecuencias terribles, herramientas que desaparecen sin dejar rastro, animales que enferman repentinamente y personas que se desorientan en el bosque para nunca más volver. Algunos incluso
hablan de maldiciones, hombres que envejecen de repente, mujeres que escuchan risas en la oscuridad de la noche y niños que desaparecen misteriosamente, como si el pombero los hubiera tomado. El pombero es una figura ambigua, un ser tanto de luz como de oscuridad. Representa el equilibrio de la naturaleza, recompensando a aquellos que la respetan y castigando a los que la dañan. Su presencia en la vida cotidiana de los campesinos y cazadores es constante, una advertencia de que en el mundo natural tiene guardianes que no deben de ser ignorados. Al final, el pombero nos recuerda que no somos dueños de la tierra, sino meros visitantes en su territorio, y como tales, debemos respetar las reglas o enfrentarnos a las consecuencias. Así que, si alguna vez te encuentras en los bosques de Paraguay, recuerda esta leyenda, haz una ofrenda, muestra respeto, y nunca te atrevas a ignorar las advertencias, porque el pombero siempre estará allí, acechando. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.